Muy buenas y bienvenido al Vitalista, bienvenido a este podcast en el que hablamos de salud, de osteopatía y mantenemos esta conversación entre tú y yo. Antes de empezar, déjame que te recuerde que si te interesa el proyecto, si te gusta lo que estoy haciendo, me puedes seguir en redes sociales, soy acuadrado.elvitalista en Instagram, o te puedes pasar por mi página web andrescuadrado.com y suscribirte a mi newsletter. Ahí es donde te voy a estar informando, y en Instagram, de todos los avances, todos los talleres y todas las cosas que te puedo ir proponiendo para acompañarte en tu camino como profesional o ayudarte como paciente. Dicho esto, vamos a seguir con el tema que veníamos hablando en el capítulo anterior, donde empezábamos a hablar de la osteopatía como pseudociencia y empezar a poner matices y un poco los puntos sobre la SIS. No voy a hacer un recap, te recomiendo que te escuches el capítulo anterior, pero veníamos de los inicios de la medicina basada en la evidencia, donde te comentaba que hace 35 años en la Universidad de McMaster se hizo un poco los estándares de la medicina basada en la evidencia. Se ha establecido como norma básica de la medicina que toda la práctica médica debería poder basarse en la evidencia, en la mayor evidencia disponible, pero también en las capacidades o los recursos propios que tenga el clínico, que tenga el médico o el profesional que lo lleve a cabo y las necesidades de los pacientes. Esto en concepto es algo maravilloso y si se pudiese llevar a cabo, pues estaría muy bien. Pero hay una serie de problemas con los que choca la realidad que no permiten que la medicina basada en la evidencia se lleve a cabo al 100%. Y eso es lo normal, y es que es verdad, no es un modelo perfecto, pero cuando se intenta tachar a disciplinas o a medicinas como la osteopática, o la ayurvédica o la homeopatía de pseudociencias, hemos de tener en cuenta que no es un marco el de la medicina basada en la evidencia que responda a toda la realidad. Y aquí es donde está el primer problema. El primer problema sería que no todos los casos ni todas las realidades de las personas se pueden estandarizar. Es decir, no hay dos personas que yo haya conocido que tengan el diagnóstico de fibromialgia y sean iguales. Posiblemente se parezcan algunos de los síntomas que aquejan, pero lo viven de forma diferente, con emociones diferentes, con situaciones de vida diferentes. No hay dos dolores lumbares que sean iguales. Tú puedes intuir y puedes intentar pensar en cómo el cuerpo está reaccionando, en las medidas que hay detrás, pero no hay dos personas iguales, ¿vale? Los clínicos lo que hemos de hacer es coger las herramientas, entre ellas la evidencia científica, pero otras muchas, para poder entender la situación de esa persona y qué podemos hacer que sea útil para que esa persona pueda recibir la asistencia necesaria y el aprendizaje que necesita para poder salir de ese problema. La ciencia y la evidencia científica debería poder trabajar para los clínicos, ¿vale? Y no fijar el tratamiento que se debe realizar. Bien, sí que es verdad que aporta mucha seguridad el poder tener, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? El poder tener una guía clínica que diga que esto cura a esta persona, ¿vale? Pero eso está muy bien en según qué patologías y en según qué problemas, que luego ya comentaremos, pero para diagnósticos que se incluyen dentro de la patología funcional, que es lo que solemos tratar en osteopatía, pues por ejemplo dolor lumbar, disfunciones digestivas, síntomas como los mareos, las migrañas, los dolores de hombro, cervicales. Todas estas entidades son muy susceptibles a la historia de esa persona, ¿vale? Entonces, no se puede estandarizar. No puedes coger y decir a 1000 personas diagnosticadas de fibromialgia se le hace esto y mejoran y este tratamiento es eficaz. Este no es el proceder, es decir, es entender a esa persona y acompañarle en los aprendizajes que necesita hacer, acompañarle con el tratamiento que puedas aportar tú, con el tratamiento psicológico, con el ejercicio, enfocarle a que se nutra correctamente, ¿sí? Si tiene que ir con el nutricionista. Son tratamientos multidisciplinares que enfocan todas las esferas. Y esto, la medicina basada en la evidencia como tal, no llega a decirlo.
¿sí? No llega a decirlo y se deja fuera muchas cosas que pueden ayudar. Luego hay otro tema, hay otro problema muy importante. La medicina basada en la evidencia lo que busca es objetivar. Y la vida, la salud, es una experiencia subjetiva. Es decir, depende mucho de cómo esa persona viva y sienta y haya vivido, haya procesado y se presenta ante el mundo, ¿no? La subjetividad queda fuera de la medicina basada en la evidencia. Entonces, la estrategia del profesional, las preferencias del paciente, son cosas que sí que debería recoger la medicina basada en la evidencia, pero no forma parte de las evidencias. No deja de ser una carencia de la que debemos ser conscientes, ¿sí? No podemos decir que algo es puramente basado en la evidencia. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cómo eso luego se puede llevar a la práctica clínica. Uno de los problemas que se establecieron tras toda la reforma que se dio tras el informe Flexner es que las medicinas que abordan esta subjetividad, esta individualidad, como puede ser la osteopatía, perdieron el apoyo institucional realmente en los años 20 del siglo pasado. En aquella época lo que pasó es que se invirtieron muchísimos millones en la creación de las facultades de medicina actuales. ¿Sí? Prácticas ancestrales o prácticas que habían empezado a existir en aquella época, como era entre ellas la osteopatía, lo que ha pasado es que no se han podido desarrollar. Han quedado relegadas y se han mantenido por la práctica y la transmisión de los propios profesionales. Es decir, a mí quien me enseñó osteopatía eran osteópatas que tenían su consulta y que en una más a más transmitían esa profesión, ¿vale? No era una institución universitaria financiada por el Estado, financiada por entes privadas, no. O sea, es profesionales que se organizaron, ¿no? En mi caso, hablando de la Escuela del Concepto Osteopático, eran profesionales que venían de Francia y que habían aprendido la profesión en Inglaterra, que lo que hicieron fue organizarse y conseguir alumnos interesados que salían de las facultades de fisioterapia con carencias y les enseñaban esta profesión, ¿sí? Esta maravillosa profesión, pero no había una institución gubernamental reglada. ¿Por qué? Porque no se ha permitido. Porque desde la revolución médica de principios del siglo pasado se estandarizó la formación médica, dentro de ella derivó y apareció la fisioterapia y han sido los fisioterapeutas los que, buscando respuestas, han podido mantener formaciones y transmitir lo que es la osteopatía, ¿vale? Y es algo que ha quedado un poquito relegado. El problema de esto no es una queja ni es un lloro que yo esté haciendo, ay pobrecitos nosotros, sino lo que pasa con esto es que hay un modelo farmacológico y centrado en la asistencia hospitalaria que hace maravillas y que ayuda, pues yo qué sé, cirugías, el tratamiento del cáncer, la supervivencia en muchas enfermedades o en grandes traumatismos, ¿vale? Lo que antes era un autoinmune, de hecho mi abuela paterna murió de un lupus en los años, supongo que serían los años 50, 60, y a día de hoy la gente sobrevive con estas patologías gracias al desarrollo de la medicina, ¿no? Se han cronificado problemas, pero también hay sombras. Hay sombras que dan lugar a la hipermedicación, a que la medicación sea la cuarta causa de muerte, ¿vale? Y eso que no se miden todas las iatrogenias por combinación de fármacos y cosas así, ¿no? Pero es una realidad que hay una sobremedicación y que es una industria que está muy hipertrofiada, ¿vale? Y no quiero entrar, ¿no?, en temas así un poco controvertidos, pero es una realidad, ¿no?, que la medicina como tal y la farmacología sobre todo está hipertrofiada, es decir, se sobretrata, se cronifican problemas, a veces se tratan problemas que no son problemas, como muchas veces el caso del colesterol, y esto es así, es una realidad. Y es una realidad que la he hablado en círculos médicos, hay estudios al respecto, es decir, que la propia medicina basada en la evidencia expresa evidencias que no se tienen en cuenta. El caso es que esta medicina farmacológica y hospitalaria no aborda los estados intermedios de enfermedad, es decir, cuando la persona empieza a tener dolor. Sí, se dan antisíntomas, pero no aborda la salud a este nivel. Cuando la persona empieza a tener ciertos síndromes o dolores que no se ajustan a una estructura,
¿vale? Donde la subjetividad, donde la esfera social y la esfera emocional cobran mucha importancia, en estos puntos la medicina basada en la evidencia, esta farmacología, la cirugía, se queda un poco fuera, no ofrece respuestas a las personas, ¿vale? Puede que haya una falta de recursos sociales, puede que haya una sobrecarga personal, un estrés mantenido por causas, vete a saber, económicas, personales, laborales. Esto es una reivindicación de que profesiones como la osteopatía, como las ciertas psicoterapias, como, no sé, la meditación, la medicina tradicional china, la ayurvédica, medicinas que lo que buscan es equilibrar, es entender en profundidad la propia psiconeuroinmunología, ¿vale? Pero yo aquí vengo a reivindicar la osteopatía que practican personas como la gente que ha venido, o sea, los profesionales que han venido a este podcast, como Ana, como Laura, Fermín, Ginés, Xavi, Alex, Roland o el propio Miguel Campos, ¿no? Personas que nos hinchamos a estudiar, que hemos estudiado toda la fisiología posible, la anatomía, la embriología. Sí, hemos visto parte de la psicología, filosofías, intentamos aplicar y ampliar nuestro arte. ¿Para qué? Para poder dar respuestas a las personas y convertirnos en ese fulcro que muchas personas necesitan para poder seguir hacia un estado de salud. Les acompañamos a vivir una vida mejor, con terapia manual, con información, con charlas profundas, con suplementación o en muchos casos derivando a otros compañeros, a otras profesiones. ¿Se puede decir que la osteopatía es una pseudociencia? Pues sí, la osteopatía puede que sea una pseudociencia. Pero lo que no podemos decir es que los osteópatas no aportamos y no ocupamos un espacio en la sociedad muy importante. ¿Sí? Venimos del mundo sanitario y tenemos el suficiente criterio para ser profesionales de primera intención. Debemos trascender este discurso simplista y crear esta formación de la que nos habló Roland, crear esta medicina humanista, esta medicina que entiende los mecanismos profundos basados en la ciencia y basados en el conocimiento ancestral, que recoja las intervenciones y ayuden a todo ser humano. No tiene sentido inventarse enfermedades como el SIBO, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, los dolores, esas epicondilitis, trocanteritis, lumbalgias, fascitis, plantares, que no dejan de ser situaciones de disfunción que está expresando el organismo y que cuando entendemos el cuerpo a múltiples niveles, cuando entendemos la actividad orgánica que hay detrás de un proceso de acidez, cuando entendemos el estrés oxidativo que duerme ahí dentro, cuando entendemos que el estrés y que cómo esa persona está viviendo una situación adversa o varios eventos personales a lo largo de su vida, ¿sí? Y ponemos remedio y empezamos a enseñar, usamos la ciencia que hay detrás, usamos las herramientas que hemos aprendido dentro y fuera de la osteopatía. Exprimimos todo ese conocimiento filosófico. Somos profesionales puramente efectivos y eficientes. La discusión de que si somos una pseudociencia es que es absurda. Es que no. Yo leo los mismos artículos que lee mi médico de cabecera. ¿Vale? No tiene sentido. Somos profesionales que acogemos la ciencia, pero somos profesionales clínicos, es decir, lo que tenemos que conseguir es dar solución a nuestros pacientes. En todo caso, lo que se podría hacer como sociedad es generar este espacio para la osteopatía a nivel gubernamental y empezar a investigar en osteopatía, crear instituciones ayudadas que permitan a los osteópatas poder invertir esas universidades, ¿sí? Que permitan a la osteopatía seguir creciendo, seguir investigando. Hay osteópatas que están haciendo un esfuerzo por investigar, de hecho yo conozco más de uno, y que les interesa ese tema, pero ya cuesta en medicina, ya cuesta en este país que no tiene esa necesidad o esa cultura de la investigación, pues imagínate, ¿no? Para una profesión que encima no está reconocida. Y con lo que me gustaría concluir, que es uno de los temas a los que llego en casi todo lo que estudio, es que no existen ideas lineales, ¿vale? No hay soluciones fáciles, no hay conclusiones fáciles.
2 más 2 es 4, ¿vale? Pero más allá de eso, más allá de esta subnormalidad que acabo de decir, no tenemos una acción-reacción, es decir, no puedes decir la osteopatía es una pseudociencia, o no, hay un libro por ahí que dice la osteopatía vaya timo, y que intenta quejarse de los planteamientos osteopáticos y ridiculizarlos. Y es que no tiene ningún sentido, es que no es tan simple. La osteopatía la hacemos los osteópatas y los profesionales que estamos en ella. Y dentro de la osteopatía hay grandes profesionales que están ayudando a muchísimos pacientes. Somos personas que vivimos, que hemos transmitido la profesión de profesional a profesional, que hemos transmitido una pasión por intentar conocer, por intentar abordar el cuerpo humano en toda su globalidad, en toda su amplitud. Sí, que vivimos esta profesión de forma que la disfrutamos cada día y que intentamos llevar a nuestros pacientes lo mejor que hemos podido aprender. O sea, nadie puede venir a tachar la osteopatía de pseudociencia, porque además es que la filosofía osteopática cada vez se está acercando más a la ciencia. Y cada vez hay más estudios, como me vienes escuchando hablar hace mucho tiempo, y como te he presentado alguna revisión bibliográfica sobre algún tema, que cada vez está más cerca. Entonces, yo creo que a nivel social vale mucho, mucho la pena que cuando alguien se plantee si realmente tiene que ir a un osteópata, sepa que está yendo a un profesional hiperformado, que te aporta un tratamiento con seguridad, que te aporta una visión natural y que no va a ir jamás contra tu fisiología, lo que va a hacer es acompañar el cuerpo y lo que va a hacer es permitir que esa curación se lleve a cabo, y si no es capaz, lo que hace el osteópata es saber derivar. Una de las cosas que siempre se nos explica en osteopatía es cuando hay un déficit estructural, cuando detectes una señal de alarma, lo que haces es derivar, ¿vale? Entonces, la osteopatía, ya como conclusión final, es una práctica segura. Los osteópatas somos profesionales formados en ciencia, somos profesionales formados en arte y formados en filosofía. Y es una de las mejores herramientas y una de las mejores medicinas que te pueden acompañar si padeces de algún tipo de dolor corporal, si padeces de algún tipo de disfunción a nivel digestivo, a nivel hormonal, que te permitan seguir y a que alguien te acompañe en tu proceso, ¿vale? Entonces, no lo dilato más. Creo que podría hablar mucho, y si me preparase un poco más este tema podríamos haberlo alargado mucho. Pero bueno, te he dado unas ideas básicas, te he comentado un poco la historia y de dónde creo que viene. Podría ser un poco más incisivo o más venenoso en algunos temas, pero prefiero dejarlo así, ¿no? Creo que te he pasado varias opiniones. Gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia. Ha sido un placer y hasta siempre.